Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Septiembre 28. La evidencia de una fe genuina. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Lucas 6:46-48. Así que voy a orar al Señor, oramos por nuestra hermana y damos lugar a alguien que vaya a compartir la lectura del devocional y damos lugar a nuestra hermana también. Oremos, mis amados hermanos, oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu bondad y misericordia, por tu gran cuidado para con nosotros, por estas misericordias que son nuevas cada mañana y que no las entregas simplemente de manera general, sino exclusivamente para con tu pueblo, Señor. Para que siga tu pueblo sostenido, para que siga tu pueblo fortalecido, afirmado en tus sendas. Y te agradecemos por ello, Señor. Te agradecemos por concedernos el poder estar delante de ti. Sabemos, Señor, que para con la humanidad, oh Dios, eres bondadoso, eres benigno, porque haces colocar tu sol sobre buenos y malos, haces derramar lluvia, Señor, sobre todos ellos, pero para salvación solamente es tu misericordia, Señor, y para con tus hijos es esa misericordia que nos sostiene y nos mantiene en tus caminos a pesar de nuestros comportamientos o nuestras actitudes, Señor. Tu misericordia es para mantenernos en tus sendas o para llamar a aquellos, Señor, a tus sendas, bendito Dios. Y te agradecemos, Señor, te agradecemos por esa bondad con la cual nos sigues manteniendo o sosteniendo, Señor, en este peregrinaje para por poder acceder, Señor, a esos beneficios terrenales, para poder acceder a esas bendiciones materiales, Señor. Pero te agradecemos porque más que las bendiciones materiales, Señor, más allá de bendiciones terrenales, podemos nosotros acceder a las bendiciones espirituales, Señor. Las terrenales son efímeras, las terrenales son circunstanciales, Señor, y a veces no son suficientes para que se eleve oraciones de gratitud. Pero qué bueno, Dios, es que nosotros podamos saber que todo eso proviene de ti y que aun cuando falten, Señor, como la economía o la salud, aun cuando falten porque a veces hay conflictos familiares, uh, tú estás ahí, Señor, con tu presencia, con tu bondad, con tu consuelo, con tu cuidado. Y eso es lo que hace, Señor, que esa misericordia nos lleve, Señor, a apreciar y observar más allá de lo terrenal o material, Señor. Gracias por ello. Es lo que hace, Señor, que podamos acudir al perdón de nuestros pecados por causa de los mismos, Señor. Es lo que hace que podamos ir más allá, Señor, de agradecer por lo material. Y es que podamos agradecer por tu paciencia y por tu perdón, Señor. Hemos pecado. De alguna u otra manera te hemos ofendido, Señor. Algunos grave, ruego que no sea así, pero otros o todos, sin duda alguna, de manera leve, Señor. Tal vez hasta insignificantes según la perspectiva de este mundo, pero al final hemos pecado, Señor. Hemos pecado con nuestros pensamientos, palabras, con el prestar el oído, Señor, con el promover chismes, con el
albergar sentimientos en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón. Padre, de alguna manera hemos pecado contra ti, haciendo lo malo o dejando de hacer lo bueno, te hemos ofendido, hemos pecado, Señor, nos hemos contaminado y aquí estamos para pedirte que nos perdones, que nos, Señor, que nos limpie de toda contaminación de carne y espíritu, que nos santifiques y nos conceda, Dios de la gloria, el poder acercarnos en pureza y santidad delante de ti y mantenernos así y fortalecernos cada vez más y más en lo espiritual, Señor, en lo devocional, para poder, Dios de la gloria, como dice tu palabra, abstenernos por la ayuda de tu Espíritu y tu gracia, abstenernos de todos aquellos deseos que batallan contra nuestra alma, Señor, y podamos, Señor, mantenernos ahí para agradarte en todo, Señor, andar como es digno de ti, Señor, glorificándote en todo, llevando fruto en toda buena obra. Te agradecemos el que podamos estar delante de tu presencia, bendito Redentor. Aquí estamos, Señor. Oramos por nuestra hermana Andrea, que va a dirigirnos en el devocional, para que, Señor, sea guiada ella por tu Espíritu, como siempre procuramos serlo a aquellos que enseñamos o dirigimos estos devocionales, o aquellos hermanos que lo hacen, Señor. Que siempre sea tu Espíritu guiándonos a la luz de tu palabra y pues usando esta herramienta bíblica que nos has concedido, que es el devocional escrito por este hermano, Señor, que de seguro, Padre, podemos afirmar que es un hermano que busca la guía de tu Espíritu, Señor, o buscó la guía de tu Espíritu para poder plasmar estos devocionales. Y te ruego, Señor, que sigan siendo de gran bendición sobre nuestras vidas, bendito Dios. Gracias, muchas gracias por la lectura y por la meditación que surgirá de la lectura del devocional de este día. Te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Septiembre 28. La evidencia de una fe genuina. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que a mí viene y oye mi palabra y las pone en práctica, les compararé a quien es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Lucas 6, 46, 48. Jesús quiere que nuestros labios se correspondan con nuestra vida. Por tanto, termina su sermón del monte con preguntas profundas y retóricas. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Él percibía un contraste entre lo que la gente decía y la manera en que se comparaba y quería moverlos a examinar con seriedad su estado espiritual. Él quería que ellos vieran, y nosotros también, que una profesión verbal de fe en Él debe ser acompañada por obediencia moral a Él. Jesús no enseñó que la entrada al reino de los cielos fuera por buenas obras de obediencia. La salvación es solo por gracia, solo mediante la fe, nada más. Efesios 2:8. Todo lo que podemos llevar a Cristo es el pecado que necesita ser perdonado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Simplemente esta, que solo los que lo obedecen, los que esperan en su fe mediante sus obras, han escuchado el Evangelio en verdad y han sido transformados por él. Tal como los reformadores señalaron, solo la fe salva, pero la fe que salva no va sola. El apóstol Juan, retomando las palabras de Jesús, dice en su primera carta: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. La Escritura deja muy claro que la forma en que escuchamos y obedecemos las palabras de Jesús tiene un impacto eterno porque revela el estado verdadero y la realidad de nuestra fe. Ninguna acumulación de obras religiosas ni de palabras religiosas podrá disfrazar nuestro comportamiento privado ante Dios. La verdadera prueba para aquel que invoca el nombre del Señor, dice Pablo, y no evadamos por un solo instante la tremenda implicación de esto, es que se aparte de la iniquidad. 1 Timoteo 2:19. Esta es la evidencia de la fe genuina.
Aunque ninguno de nosotros puede tener una vida perfecta, sí somos llamados a tener una vida transformada. Vivamos bajo el señorío de Cristo. Su Espíritu está ahora dentro de nosotros. ¿Tendremos éxito total? No. Pero seremos diferentes y nuestra vida demostrará cada vez más que nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servirle al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses 1:9. Por tanto, considera tu propia vida. Confiesa que Jesús es Señor. Bien. Sin embargo, lo más importante, puedes señalar evidencias en tu vida, en lo que haces y en lo que no haces y en lo que haces, en las tentaciones con las que luchas, en las virtudes que buscas y en el perdón que pides con arrepentimiento de que Él es verdaderamente tu Señor. Para profundizar, Santiago 2, del 14 al 26. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro devocional el día de hoy. Realmente espero que pues este devocional, al igual que lo hizo conmigo, pues impacte realmente nuestro corazón, que es lo que busca el autor, seguramente nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, y lo podamos bajar directamente pues a nuestros actos. Y pues bueno, yo quiero leer el pasaje completo, voy a volverlo a leer desde Lucas 6:46 al 49. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Bueno, creo que estamos frente a uno de los sermones pues más increíbles que da nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Terminando pues todo lo que es la enseñanza del sermón pues del monte y pues es un impacto directo pues a nuestra conciencia. Algo de lo que a mí me impacta mucho pues de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pastor de pastores, siempre es el golpe directo que nos da a la conciencia con preguntas que penetran directamente en nuestro corazón, pues que nos permiten directamente pues analizar, ¿cierto? O mirar en retrospectiva nuestra vida y mostrarnos y guiarnos directamente a la verdad. Entonces, él inicia con una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Recordemos que aquí, bueno, algunas de las Biblias, creo que algunas de las traducciones, el pequeño título que trae, pues que en los escritos originales no lo traía, son los dos cimientos. Y generalmente estamos muy tentados a comparar estas dos personas de las que nuestro Señor Jesucristo habla aquí, como un cristiano y un cristiano del mundo, como llaman, o un no cristiano. Pero eso no es real, lo que está hablando aquí nuestro Señor, no es de esas dos personas que está hablando, no es de un mundano y un cristiano. Directamente Él está hablando no sobre de quién o cuál es el objeto directo de la salvación, que es Cristo. Dios no está hablando, como les digo, el objeto directo de la fe, está hablando de dos personas que profesan fe, que creen sobre Cristo, y no se habla de un impío en cristiano, o sea, se habla de dos personas como tú y como yo, que profesan fe, que muestran que están en una iglesia, que se congregan, pueden estar dirigiendo hasta una iglesia, predicar, dirigir directamente en un púlpito, y directamente el Señor no le está hablando pues a impíos, ¿no? Y este pasaje también lo relaciono con Mateo 7:21, cuando el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre invocamos, sacamos demonios, hicimos, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. El Señor aquí no está hablándole a gente del mundo, está hablándole a gente como tú y como yo, que estuvimos en una iglesia, que escuchamos la palabra, que fuimos formados, pero que realmente no profesábamos una fe genuina. Y dos personas que escuchan lo mismo de Cristo, ¿cierto?
como estamos tú y yo aquí sentados, Cristo directamente es la piedra angular reprobada y pues directamente por toda la escritura de la Biblia nos muestra que la roca directamente es Cristo, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo que nos da el Señor y aquí podemos evidenciar que la casa pues directamente es el alma del creyente, ¿cierto? La roca es Jesucristo y el río pues es el juicio de Dios. Eh, si Dios es mi Señor, como dice la enseñanza, ¿dónde estamos? De hecho, si recordamos en Génesis, la pregunta que Dios directamente le hace directamente a Adán es, ¿dónde estás? ¿Cierto? Entonces, siempre es el llamado a la conciencia directa. ¿Dónde estamos? Si Dios es mi Señor, ¿por qué no lo obedezco? Mi fe directamente es superficial, porque creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros como creyentes es estar en un autoengaño. Y el Señor examina directamente nuestra propia conciencia. La palabra Kyros en el Antiguo Testamento hacía referencia para Señor, Señor. Entonces, no vemos que sea un mundano, ¿cierto? Sino una persona que tiene conocimiento de la palabra, una persona que ha sido instruida en la palabra de Dios, una persona que directamente, externamente, se ve como un cristiano, ¿cierto? Pero que internamente no lo es. Y recordemos que el Señor dice que Él es el que escudriña nuestros corazones y Él directamente es quien sabe y a quien llama. Él dice, yo conozco mis ovejas, ellas oyen mi voz y me siguen, ¿cierto? Entonces, directamente estas personas de las que habla el Señor, estas dos personas en las que hace la comparación, son personas que realmente tienen una doctrina correcta, ¿cierto? Que no están peleando por si Dios es trinitario o no, o por si la salvación es por gracia o no. Estas dos personas directamente se diferencian en algo. Y si lo que yo digo creer directamente es genuino o es solo superficial, ¿cierto? Y creo que esta fue una de las primeras enseñanzas cuando lo leí, me impactó mucho mi corazón porque fue de las primeras enseñanzas que el Señor trajo a mi vida cuando me salvó. Y algo que yo cogí, o una muletilla que yo cogí desde ese entonces, era, ¿soy una cristiana de papel? ¿O somos cristianos de papel? ¿O soy una cristiana real? O sea, que Dios nos guarde de ser cristianos de papel, porque hay muchos y hay un montón, y creo que cada uno de nosotros hemos experimentado tanto estar allí como también ver a otros hermanos que se llenan solo de conocimiento o personas que profesan ser cristianas, pero que su vida no habla pues de esto, ¿cierto? Directamente Dios, pues en mis primeros pasos de fe, ¿cierto? Me confrontaba mi corazón y hoy no es diferente. Hoy está haciendo lo mismo y nos está hablando directamente a todos, porque Él no está hablando con gente que se denomina o profesamente abierta, un incrédulo o un ateo, ¿cierto? Lo habla con cristianos profesantes, entre comillas, que no existe una conexión alguna entre lo que hablan y directamente lo que hacen, ¿sí? Por eso la puerta es tan estrecha, el camino de salvación es estrecho, muchos los llamados, pero pocos directamente los escogidos. Esto pues debe llevarnos directamente a confrontar nuestros corazones, porque ¿de qué sirve tantos libros o tanta religiosidad si aquel que decimos honrar no es Señor y dueño de nuestras vidas? Si no hemos entendido que una vez el Señor nos llama, cambia nuestro corazón y nos da una vida nueva, como dice Efesios 2, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, para servirle a Él. Porque no nos pertenecemos ahora, le pertenecemos a Cristo directamente. Él nos ha comprado con un precioso precio y no podemos estar haciendo lo que nosotros queremos, simplemente aparentando que venimos a Cristo con una gran maleta, Dios nos liberta y nosotros de esa maletica sacamos lo que creemos que debemos llevar. El Señor ha dicho, deja tu cruz y sígueme. Entonces, aquel cristiano real, yo hacía comparación de mi frase, un cristiano real, pues es aquel que edifica sobre la roca, mientras un cristiano de papel es aquel que edificó sobre la arena.
Y solo te pregunto, ¿tu fe es real? ¿Mi fe es real? ¿Somos genuinos realmente? Siempre existirán pues personas que solo buscan los favores de Dios, ¿no? Y lo vimos a través de la escritura. Tú y yo podemos ser uno de esos, aunque somos muy rápidos para señalar a otros. Recordemos que cuando tenemos el dedito así, apuntando a otro, tres apuntan hacia nosotros. Entonces, antes de mirar a otros, examinemos, porque este devocional es para cada uno de nosotros. Examinemos nuestra fe, dónde está nuestro corazón. Eh, ¿Estamos buscando realmente solo el favor de Dios, el mérito de Dios? Decimos que la salvación es por gracia, pero necesitamos directamente demostrar a otros apariencia de piedad. Si nosotros saliéramos y hiciéramos una encuesta en este momento en el barrio que cada uno pues vive, ¿cierto? Vamos a encontrar que muchas personas nos dicen que creen en Cristo, que sí, que Dios es real, ¿cierto? Pero ¿realmente lo obedecen? En el pasaje me llama la atención que el Señor dice en el 47, todo aquel que viene, primero viene, segundo, oye mis palabras y tercero las hace. O sea, nadie escucha la voz de Dios, nadie eh, obedece sin haber sido regenerado inicialmente por el Señor. Él dice, os indicaré a quién es semejante. Y hace la semejanza, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Pero en el 49 hace el contraste y dice, más el que oyó y no hizo. Recuerden aquí que aquí no dice viene. O sea, en el primer versículo habían tres cosas, ¿no? En el 49 dice, más que oyó y no hizo. Meros oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y dice que semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó. Y añade, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, pastor, no sé si tienes ahí Mateo 7:21, que podamos leerlo, del 21 hasta el 23. Ok, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Relaciona directamente porque el Señor al final de este pasaje dice, fue grande la ruina de aquella casa. Y aquí dice, que les dijo, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad o hacedores de maldad. Directamente es allí donde será ese juicio tan fuerte que incluso creo que será la sorpresa más grande, porque un impío nosotros tenemos, o un no cristiano, fácilmente, ¿cierto? Como decir, oye, niega abiertamente a Dios, lo blasfema, lo rechaza. Ok, ya sabemos cuál es su destino final. Pero qué triste es de una persona que su vida ha sido religiosa, que ha sido educada en el cristianismo, que ha estado en una iglesia, en una sana iglesia, domingo tras domingo, escuchando los sermones, y al final se le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Son dos personas que directamente, como les decía, se exponen a las escrituras. Y no solo esto, reconocen las bondades del Señor. También personas que les gustan. Recordemos que cuando la multitud seguía a Cristo, Jesús les dice a todos, incluyendo sus apóstoles, sus más fieles seguidores, dice como, ¿no se irán ustedes también? Porque solo iban tras el favor del Señor. Entonces, a muchos les gustaba la elocuencia, ¿cierto? Directamente de Cristo, pero su fe no era genuina. La salvación no es por escuchar directamente la predicación, debe haber un nuevo corazón, debe haber una regeneración, no existe otra forma. La palabra dice que la fe viene por el oír, pero recordemos también lo que dice Santiago, que nuestra fe sin obras está muerta. La fe verdadera da fruto, un fruto real, ¿cierto?
y la regeneración solo depende de Dios. Entonces es un llamado a no estar pasivos en nuestra vida, a no estar simplemente, siento que soy salvo y ya, me conformo con ir a la iglesia, me conecto a un devocional, leo un libro, peleo en redes sociales y digo que soy cristiano, defiendo ciertas eh, posturas bíblicas, ¿cierto? Pero el Señor dice, Señor, Señor, qué cuidado debemos tener, ¿cierto? Y hay tantas similitudes. Y recuerdo que cuando estaba empezando a hacer la licenciatura, un pastor me dijo, yo quería saber todas las mentiras de falsas enseñanzas que habían. Y el pastor me dijo, tú no necesitas conocer todas las herejías porque cada día nacen nuevas herejías. No las podrás saber todo, pero necesitas conocer la verdad. Cuando tú tienes la verdad en tu mente, en tu corazón, de allí puedes filtrar cualquier cosa que sea una herejía. Y eso me impactó porque no se trata de ver entre la verdad y la mentira o la falsedad. Creo que para nosotros como creyentes puede ser muy sencillo. Incluso un impío la puede ver. Un impío puede decir, bueno, este se comporta como cristiano, este no, y dar un juicio. Pero se trata de ver entre la verdad y lo que parece la verdad. Y hay una delgada línea, ¿cierto? Un cristiano real y un cristiano de papel pueden saber Biblia, que Satanás la sabe. Recuerda que Satanás no tiene arrepentimiento y las dos personas construyen una vida. En el pasaje dice el Señor que ambos edificaron. O sea, los dos, no fue que el real solo edificó y el otro se quedó solo. No, los dos edificaron, ¿cierto? Y uno construyó con base de Dios y otro construyó en su propio Dios, en su propio yo, creyendo que era el Dios santo, ¿cierto? Creen que el camino es por gracia, ambos creían pues en las verdades de la palabra y yo recordaba que es como un aguacate, no sé si ustedes han visto un aguacate, que tienen dos aguacates, están verdes por fuera, pero oh sorpresa cuando abren uno, el uno está totalmente negro y el otro es un buen aguacate para comer. O también haciéndolo como el ejemplo que nos da directamente nuestro Señor, ¿cierto? Una casa. Hemos visto infinidad de noticias en televisión de dos casas que aparentemente por fuera se ven muy bien, pintadas muy linda. El edificio, por lo menos, fue un gran escándalo en Medellín, ¿cierto? Una mega obra. Pero realmente sus bases, realmente los materiales con que fue construido fueron de buena calidad, fueron genuinos, ¿no? Cayó. Y así es nuestras vidas, ¿cierto? Miremos que directamente dice el Señor que la diferencia es la profundidad, ¿cierto? De que el uno cavó y hondó y encontró la roca. Y me ponía a ver cómo es la construcción. A veces nosotros detalles tan sencillos que el Señor nos deja en la escritura los pasamos por alto. Pero miraba cómo es la construcción y realmente he visto tantas veces cuando construyen una casa, ¿cierto? Y vemos que lo primero que hacen es hueco y hunden y hunden y hunden y hunden hasta encontrar buenos cimientos donde parar esa casa y más si es un edificio. Son profundas esas raíces. Y el Señor a través de la palabra nos habla incluso de la cizaña, de la semilla que fue tirada, que cayó sobre piedra, y también hacía el análisis de cómo nace la cizaña, ¿cierto? Recordemos que la cizaña nace de esas semillitas que fueron arrojadas por ahí y dan una planta que empieza a ahogar realmente las que tienen raíces, empiezan a hacer daño. Entonces, si vemos la cizaña, tú la coges y la tiras superficialmente, porque tiene raíces débiles, pero no son profundas. Mientras que la verdadera planta, el árbol, tiene raíces y cuesta sacarlo. Y cuando se saca queda un gran hoyo, ¿cierto? Entonces, directamente quiero que veamos que nuestra fe no puede ser superficial, ¿sí? Externamente podemos vernos igual. Le puedes decir hermano, le puedes decir pastor. Los falsos maestros, nosotros los identificamos fácilmente, pero ¿qué? Los que están en la iglesia con nosotros, ¿cierto? Que
recordemos que el Señor dice que Satanás viene vestido de ángel de luz y que la fe es probada y la fe genuina se verá. Y algo es que las convicciones no se ven probadas en el momento, sino en el tiempo. Es cuando vino directamente la prueba, cuando vino el río, que todo esto fue arrancado. Entonces, miremos en retrospectiva nuestra vida. Cuando pasa cualquier cosa, muy pequeña, muy grande, de acuerdo a la situación que cada uno de nosotros estemos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Corremos a Cristo o corremos simplemente a decir, me voy de la iglesia, me voy de Cristo porque el hermano no me saludó, porque el pastor me reprendió, porque me miró mal? ¿Qué tan profunda y qué tan serias son las raíces que nosotros tenemos? ¿Cierto? Dice ser discípulo de Cristo, dice ser hijo de Dios directamente, pues evalúa y evaluemos directamente nuestra propia vida. Permanece el verdadero cristiano, el de papel, es emocional y solo ha venido por los favores del Señor. Recordemos que el Señor nos llama, ¿cierto?, a cuidar nuestra salvación y no es porque se pierda. Cuando dice la Escritura que cuidados y ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, no es porque la salvación dependa de nosotros. La salvación de principio a fin depende de Cristo y gloria a Dios que depende de Él, porque nosotros en el segundo la perderíamos. La salvación depende de aquel que nos ha llamado, de aquel que ha muerto por cada uno de nosotros y de que estamos escondidos en su mano y quien ha hecho que el Padre, a quien le ha dado, no ha perdido jamás. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, cuidaos de vuestra salvación, considera tu propia salvación. O sea, es un imperativo directamente a tu corazón, a nuestra conciencia. Considera tu salvación. ¿Eres salvo realmente? Evita ser engañado por tu necio corazón. ¿Eres realmente cristiano? Preguntémonos si realmente tenemos raíz o simplemente crecimos bajo una semilla que algún día alguien nos dijo. La diferencia entre el uno y el otro es que aunque su apariencia externa se ve correcta, el uno es nacido nuevo. En el uno hay un nuevo corazón, en el otro no. Recordemos que si somos verdaderos creyentes, esto no nos tiene por qué incomodar, por el contrario, un gran afán de evaluar nuestra vida, de permanecer y de no ser directamente emocionales. Recuerda que en la arena un cristiano quiere una vida de paz, un buen hogar, seguir una letanía, ¿cierto? Son personas que ven en el cristianismo una vida tranquila, una vida diferente a la del mundo. Allá pelean, aquí nos comportamos adecuadamente, aquí mis hijos todos los días van a la iglesia, aquí no dicen malas palabras, pero no se tratan de meras acciones externas. Estamos leyendo el libro del corazón y los hábitos y no se trata de hábitos externos, eso no salva a nadie, eso realmente no tiene un compugir en nuestro corazón. El sermón del monte nos confronta en que somos miserables, en que el verdadero cristiano no merece más que la muerte, no somos diferentes a ellos y que necesitamos del único santo y justo Dios que ha dado su vida en pago por nosotros. Nosotros como cristianos nos ponemos una etiqueta aquí y es súper fácil salir a decir somos cristianos, pero hemos olvidado las implicaciones de ser cristiano, ¿cierto? Tome su cruz y sígame. Renuncia a todo lo que tiene y sígame. Las conductas externas son fáciles de imitar. Cuando ingresas a una universidad, a una carrera de derecho, de medicina, puedes traer una forma de vestir, ¿cierto? O directamente incluso cuando ingresas al ejército. Puedes traer el cabello largo como hombre, puedes tener un arete. Y cuando entras a las filas del ejército, simplemente tu conducta externa tiene que ser igual a los que todos están ahí. Si nosotros hacemos memoria, piensen en este momento, todos lo hemos visto cuando hay una ceremonia oficial del ejército, de la policía,
y vemos todos formaditos en filas a la misma distancia, con el mismo uniforme, todos peinados, todos actúan y caminan de la misma manera. Pero pronto te verás como un soldado o un médico. Venir a una iglesia te hace que tengas una apariencia de piedad y puedes engañar al pastor y puedes engañar a los hermanos y puedes comportarte santamente, ¿cierto? Delante del ojo externo. Lo externo se imita, es muy fácilmente. Yo pensaba en el versículo que decía, no erréis, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres o las malas compañías echan a perder tu conducta. Pero apliquémoslo también al contrario, ¿cierto? Las buenas compañías pueden hacer que mi conducta externa sea una apariencia de piedad, que mi conducta externa me lleve a que me traten como hermano, que mi conducta externa pueda reflejar que, ok, soy cristiano, estoy asistiendo a una iglesia y estoy cómodo donde estoy, pero lo externo se puede imitar, lo interno jamás se podrá imitar, porque es una obra directa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento de historia, de soteriología, de monología, teología sistemática, de confesiones, incluso de vivir peleando por posturas teológicas, si al final no honramos a quien decimos Señor, Señor? Si al final todo fue una apariencia externa y puede ganar la batalla aquí teológicamente con el otro, pero el día del juicio no podremos decirle eso al Señor. El día del juicio no tendré una sola excusa ante el Padre para entender el engaño y la depravación realmente de mi corazón. Pastor, de casualidad tienes Ezequiel 33, 31 al 33, por favor. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, es interesante porque esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento pasaba lo mismo. En el Nuevo Testamento el Señor viene y les dice, sepulcros blanqueados, hipócritas, y no se lo dijo a los impíos, se lo dijo a los fariseos, aquellos que diezmaban hasta el comino, aquellos que tenían la escritura aquí, y pues el Señor dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no eran hacedores de la palabra de Dios. Y Santiago dice no ser oidores, es ser hacedores. Es la gran diferencia. Una verdadera oveja obedece, una verdadera oveja va en pos de lo que el Señor dice, no de mis propios caprichos o de mi propia voluntad. La voluntad de Dios se hace. No me gusta, pero no es que no me guste, porque lo que tú digas no importa. Lo que dice Génesis, Apocalipsis es sí y amén. ¿Cómo eres realmente en tu vida privada, en tu trabajo? ¿Cómo eres en tu casa como esposo, eh, el pastor, ¿cierto? Soy, no sé, diácono, sirvo de niños, estoy en alabanza. Muy linda tu vida externa y lo que muestras en la iglesia, pero es en nuestra intimidad que realmente mostramos quiénes somos nosotros, ¿cierto? El cristiano puede mostrar frutos reales. Los fariseos sabían, pero no hacían, como les digo. Y directamente el versículo 49 dice que viene la prueba, ¿no? Ese río. Y no puede ser directamente el juicio final, sino acá. Y gloria a Dios que sea acá y que seamos confrontados acá, porque imagínense si es en el juicio final, nada que hacer. Entonces, el falso se cae, se desmorona, ¿cierto? Por eso es que decimos, ¡ah! El hermanito que lleva tantos años en la iglesia, ¡ah! Y nos escandalizamos. No debería escandalizarnos. La palabra dice que el trigo crece con la cizaña juntamente y que será el Señor el que viene y arrebata y toma lo suyo y lo otro es lanzado al fuego. Entonces, más bien debería ser una confrontación para nosotros, ¿cierto?
Y allí es donde dice, fue gran la ruina de la casa de ellos, ¿cierto? Fue grande su ruina. Entonces, en la iglesia, directamente, hermanos, nos van a traicionar, nos van a lastimar. Habrán personas que causen división, ¿cierto? Y vas a ver de pronto más amor en el mundo muchas veces que en la iglesia. Irás tras eso, creerás que, oye, me vine del mundo, pero aquí la iglesia es peor. Pues recordemos que la iglesia está llena de personas como tú y como yo, que tú me aguantas y yo te aguanto y lidiamos y somos eh, pulidos, ¿cierto? El uno con el otro. Recuerdo de pronto mi relación de amistad y de hermandad con el pastor, porque lo considero un amigo, un padre, un hermano, y al inicio peleábamos mucho, porque él me decía algo y yo, no, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ya con el tiempo uno se va conociendo, va entendiendo el tono y va también siendo edificado y matando ese orgullo, ¿cierto? Y diciendo, sí, tiene razón, nuestro pecado. Entonces, esto es la iglesia, pero no te irás cuando el hermano hable mal de ti o cuando no te saluden o cuando, no sé, se inventaron un chisme. Estemos preparados, esta no es la verdadera batalla. Nosotros nos quejamos de muy poco, parecemos niños cuando nos quitan un dulce y lloramos. Realmente la fe, si leemos el libro de Hechos, si leemos la historia de la iglesia, es una fe que ha sido probada hasta el punto de la muerte. Y realmente nosotros nos quedamos estancados por muy poco, ¿cierto? Recordemos que nuestras raíces deben ser fuertes, que la verdadera fe permanece a pesar de todo, ¿cierto? Porque si ustedes ven un río y uno ve la casa que se la lleva al río, uno pensaría, pero ¿por qué rayos construyeron ahí? O sea, ¿qué están pensando para construir ahí, cierto? Es lo que uno se imagina. Pero recordemos que el río, cuando está en época de verano, pues es pequeñito, ¿cierto? Y la gente no ve más allá, sino cree que la distancia está adecuada. Y es cuando viene el invierno y el río se crece, que toma su cauce normal, que se arrastra, y toda esa falta de sabiduría que estuvo presentada alrededor del río se fue, porque no tenía raíces fuertes, ¿cierto? No se trata en el hacer el servicio en la iglesia, porque también esto puede ser una apariencia de piedad de nosotros. No, yo estoy en el ministerio, yo soy pastor, yo canto, yo hago de todo, yo. Esto puede ser una falsa engaño en nuestro corazón, de estar metido en todos nuestros ministerios para querer demostrar piedad. Y realmente muchas veces, como les decía, solo es una fachada. Entonces, detente, haz una pausa en tu vida. ¿Qué está pasando realmente con tu vida? ¿Te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor? Soy amigo de aquel amiguito que sabe mucho de la Biblia, de aquella mujer que sabe mucho de la Biblia. ¿Y tú? ¿Cómo está tu vida de piedad? ¿Estás poniendo realmente y estás obedeciendo? ¿Oyes y no haces? ¿O solo, como dice el Señor, vienes, oyes y haces? ¿Qué es lo que está pasando realmente en tu corazón, cierto? El versículo 47 dice que el verdadero cristiano, el versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os, os indicaré a quién es semejante, ¿cierto? Un verdadero cristiano. Y si realmente hoy evalúas tu vida y no estás en la fe, que esto sea un paso de arrepentimiento, que vengas al Señor de rodillas, despójate de tu orgullo y reconoce que tu vida espiritual está mal, reconoce que realmente no hay una raíz profunda, que no has cimentado sobre la roca y que aún tienes tiempo de arrepentimiento y fe en Cristo. Recuerda que un cristiano de papel es peligroso. De hecho, es mucho más peligroso que aquel mundano, porque el mundano sabe y abiertamente puede decir, no soy de Cristo, pero un cristiano de papel profesa y cree ser del Señor. Que Dios nos ayude, porque realmente eh, creernos salvos, que la palabra esté en nuestra boca, como leíamos en Ezequiel, pero no en nuestros hechos,
y no en nuestro corazón. Y ahí es donde viene el arrepentimiento diferente al remordimiento. El arrepentimiento produce cristianos reales. El remordimiento produce fariseos. Y realmente Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cristo pagó el único precio y la única obra aceptable ante el Padre para que tú y yo pudiéramos tener vida al día de hoy. Si realmente tu vida en este momento eres confrontado, no está en las manos de Dios, oye, ven de rodillas a Cristo. Aún tienes esperanza. No esperes, no seas necio, hacer como estos que el día del juicio les dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. El cristianismo está dispuesto a pagar el precio que sea por la verdad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Ayer me hacían esta pregunta y yo decía, ¿qué es pagar el precio? Porque otros imaginamos, ah, sí, si vienen a matarme, digo, ah, soy cristiano, y pongo el pecho, soy cristiano. Pero eso no es pagar el precio solamente. Pagar el precio es estar dispuesto a renunciar por aquellos deseos que tu necio corazón cree que son los correctos y ir en pos de la verdad. Estás dispuesto a obedecer la voz de Dios, aunque eso te cueste dejarlo todo, tu trabajo, tu familia. ¿Estás dispuesto? O sea, realmente, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Y recordemos aquel que no fue capaz de seguir a Cristo y se fue muy triste, ¿no? Se volvió porque el Señor dijo, solo deja todo, y dijo, no, y se volvió. Entonces, ¿realmente eres cristiano? Muestra a Cristo. ¿Realmente eres cristiano? Obedece a Cristo. ¿Realmente eres cristiano? Ama a Cristo. ¿Realmente eres cristiano? Sigue a Cristo. Y si realmente eres cristiano, vive a Cristo. Somos Biblias andantes. Y esto me conmueve mucho porque no hemos tenido la claridad de nuestra salvación. No nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. No, no vemos esta gran salvación que nos han dado y directamente las implicaciones de ponernos un título de cristianos, porque no es tu nombre o el mío el que está siendo pisoteado, es el nombre de Cristo el que queda por el piso. Y podemos llegar a ser incluso instrumentos del propio Satanás para la fe de otros. Entonces, tengamos cuidado, porque la verdadera lucha no es la mera externa, o decir, no escucho música mundana. El cristianismo de papel y la fachada que nos han mostrado es débil y temporal. Ese cristianismo que se ha arraigado en Latinoamérica, ¿cierto? Ha hecho cristianos débiles en la fe, cristianos que no conocen a profundidad. ¿Cómo tenemos raíces? Conoce a profundidad a tu Señor. Para cuando venga la tormenta, tus raíces estén ancladas en quién es Dios, qué ha hecho Dios, cómo te salvó Dios. Estén cimentadas en la verdad. Un verdadero arrepentimiento día a día, una vida de oración, de entrega a Dios, de estar realmente ante Dios, ¿cierto? Que tengamos nuestra vida escudriñada ante Dios, no ante los demás, ante Dios es que debe estar nuestra vida. Y el verdadero cristianismo lleva a la aplicación y transformación de vidas reales que honren a Cristo directamente. La base de nuestras decisiones y deseos reposa en lo que yo creo. Y es peligroso, hermanos. No es lo que yo quiero o siento, es lo que Dios dice. Evaluemos nuestras creencias, evaluemos qué tipo de cristianismo tenemos y busquemos ayuda. Tenemos estos medios, no nos dé vergüenza porque el orgullo fue lo que convirtió a Satanás en Satanás. Todos somos miserables mendigos que encontramos agua y que ayudamos a otros a encontrar agua. Entonces no hay ninguna jactancia en nosotros. Pastor, no sé si tengas el Salmo 139, 23, 24, por favor. Ajá. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Creo que esa debería ser nuestra oración constante, que el Señor realmente escudriñe nuestro corazón, porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, vienes diversa situación
Y uno dice, sí, creo en Cristo, pero viene y luego uno dice, ¿cómo estaba tan ciego? ¿Cómo pude hacer eso? Porque nuestro corazón realmente es engañoso. Que Dios y que podamos ir de rodillas implorando al Señor que escudriñe nuestros corazones, muestre la maldad de ellos y que realmente, si no somos de Cristo, el Señor imparta vida sobre nosotros, porque aún hay tiempo, hermanos. Eso es pues el devocional del día de hoy. Espero realmente tomen lo que el Señor me haya permitido compartirles y desechen lo malo, que realmente evaluemos nuestra pregunta que el Señor hace desde el inicio. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna corrección. Pastor, pues, No, gracias hermana por la meditación. Sí, pensaba en cuando la hermana hablaba del cristianismo de papel, cristiano de papel, pensaba en lo fácil que es colocarle a una iglesia el título iglesia cristiana tal o iglesia evangélica tal, pero no ser por dentro una iglesia cristiana, no ser una iglesia bíblica. Y decía, pensaba en que es muy fácil también colocarnos el título, ¿no? Entonces pensaba en cristiano de fachada o cristiano de título. Es muy fácil eso. Dios nos ayude a caminar correctamente delante del Señor. Hay comentarios, vamos a leerlos. Dice nuestro hermano Carlos, dice, cuando oímos una enseñanza que nos persuade a abrazarla porque demuestra ser necesaria, lógica, coherente y útil, de manera natural procedemos a actuar y ponerla por obra, a menos que tengamos dudas de que sea verdadera o que afecte nuestra de manera negativa y grave nuestros intereses. Entonces optamos por recibirla no más que una buena idea, o la miramos de lejos porque no es creída de verdad. Asimismo ocurre con el Evangelio del Señor Jesús. Lo podemos recibir, pero no permitimos que cambie. Dice la hermana Linda Dávila, bendición hermanos, es asombrosa la paciencia y gracia del Señor con nosotros. Así es, honestamente podemos estar muchos años con una falsa religiosidad de engaño, pero gracias a Dios por abrir nuestros ojos por su palabra. Nuestra vida, dice hermano Carlos, nuestra vida, porque no es creída de verdad en el corazón. Creo que se le fue una parte, dice, lo podemos recibir, pero no permitimos que cambie nuestra vida, porque no es creída de verdad en el corazón. Así es. Es interesante, había algo que no había notado, la verdad, voy a ser sincero, uh, en Lucas, a diferencia de Mateo. Mateo hace referencia a todo aquel que oye las palabras y las hace, pero Lucas hace la distinción. Lucas marca de pronto a la audiencia, a la que es dirigida, hace que Lucas resalte la frase, todo aquel que viene a mí, oye y hace. ¿Sí? Lucas marca esa diferencia. Posiblemente Mateo no, porque Mateo le está hablando a una audiencia que ha conocido acerca de Dios, ¿no? En el caso de Lucas no. Y Lucas por eso marca, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Se requiere ir a Cristo o estar en Cristo para poder no solamente oír esas palabras, sino también ponerlas en práctica. Muchas gracias, hermano. sí, de hecho, perdón para añadir algo que me faltó. Y era que mientras meditaba yo decía, nosotros de verdad somos oidores olvidadizos, porque ahora nos jactamos aquí de, los católicos romanos, que es lo más cercano que tenemos a donde venimos la mayoría. Entonces, soy cristiano, ya no creo en María. Ok, ahora crees en un pastor y ahora has puesto de papa a un pastor y ahora sigues con las mismas obras, solo que en una iglesia cristiana. Entonces, realmente que el Señor nos ayude a identificar entre una fe genuina, una fe que salva y una fe que condena. Porque como les decía, a mí me impactaba demasiado el hecho de que no interiorizar y llevar a la práctica realmente nos hace oidores olvidadizos. Lo pensaba porque a mí me gusta por lo menos mucho la lectura, amo leer y a mí se me facilita, muchos hermanos me han preguntado,
¿cómo estás leyendo 4 libros a la vez? Estoy leyendo 4 libros a la vez. Y me decía, yo no puedo, me confundiría. Pero me ha encantado porque, a diferencia de muchas veces, estos 4 libros, estoy haciendo un estudio con pastor o con hermanas, donde realmente es interiorizada la enseñanza, ¿no? Que muchas veces leemos y pasamos. Entonces no desmenuzamos y no la llevamos al corazón. Y eso hace que simplemente sea mero conocimiento, como cuando aprendí las tablas de multiplicar 2 por 2, 4, así, simplemente un conocimiento que está aquí, pero que no está aquí, ni está aquí, y mucho menos en mis sacos. Y por algo el Señor dice, la abundancia del corazón habla la boca, porque realmente un corazón permeado por Cristo que nos permite un arrepentimiento continuo, porque eso no va a decir que tengo una vida de perfección, salí empoderado. No, es una vida dependiente de Dios. Así es. No sé si de pronto alguien más tiene algún comentario, espero sea de edificación la enseñanza, ¿no? Buenos días. Sí, en alguna ocasión lo que tú acabas de decir, eh, llega la tribulación, llega la necesidad, y entonces la persona como no se enseñó ir a Cristo, sino a la dependencia a veces de un pastor, entra en crisis porque el susodicho pastor o líder nunca tuvo tiempo para tratar el tema. Entonces también lo que tú dices aquí al final como rematando y dando un punto final es eso, ¿no? La dependencia de nosotros de ser siempre a Cristo. Así es. Bueno, hermanos, gracias por haberse conectado el día de hoy. No sé si de pronto alguien nos colabore cerrando en oración o me permitan cerrar en oración. Pastor, bueno, amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, Señor. Gracias porque directamente has hablado a nuestros corazones, Señor. Es tu palabra la que redarguye y la que nos muestra realmente quiénes somos, Señor, que podemos aparentar ante el mundo, como, como cuando una mujer se maquilla, Señor, y hay muchas imperfecciones, puede verse muy hermosa, pero cuando es tirada al agua se ve la realidad, Señor. No nos permitas llegar al día del juicio final y estar engañados, Padre. Escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Si no somos tuyos, Señor, sálvanos. Llévanos realmente a una vida de arrepentimiento continuo, Señor, de dependencia de ti. Basta de tanto cristiano de papel, Señor, porque el mundo está infestado de eso y solo ha hecho que tu nombre sea mancillado, Padre. Y nosotros mismos hemos sido parte de esto, Señor. Ayúdanos a tener raíces profundas, Señor, pero no podemos tenerlas si realmente no nos has salvado primero, Padre. Si no somos tuyos, Señor, ayúdanos porque también a veces, siendo tuyos, quedamos siendo niños eternos, Señor. Ayúdanos en el crecimiento y la madurez de nuestra fe, a avanzar, Señor, a hacer de luz a otros y no quedarnos en el mismo hueco uno y otro, año tras año, Señor. Ayúdanos a que realmente la palabra de Dios en nuestros corazones, Señor, y que tenga un fruto bastante amplio, Señor, para tu gloria. Señor, y como dice también tu palabra, nos permitas ser oidores olvidadizos, Señor, porque podemos estar esta mañana diciendo, "Ah, la palabra me ha impactado, Señor", y en 2 horas desecharla simplemente. Padre, ayúdanos a meditar en el transcurso del día, Señor, en cada una de las enseñanzas que recibimos a diario por nuestros devocionales. Señor, gracias por estos espacios y ayúdanos realmente a poner por obra, incluso a detenernos, Señor, a analizar nuestra vida, e ir de rodillas a ti pidiéndote perdón y clamar realmente que seas tú quien escudriñe nuestro corazón y quien nos lleve a una vida realmente cristiana, Señor. Ayúdanos a hacer luz como deberíamos ser los cristianos para otros, Señor, que muchas veces solo somos piedras con las que todo el mundo cae, Señor. Ayúdanos realmente
a tener tu nombre en alto y a entender las implicaciones de ser cristiano, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que seas tú guardándonos y ayudándonos en el resto del día, Señor. Te agradecemos y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.